Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Hoy en el programa Bienestar y Salud vamos a compartir con todos ustedes un tema bastante interesante, una patología, una enfermedad que me han solicitado muchas pacientes, muchos amigos, muchas amigas, y vamos a tratar todo lo referente al cáncer de mama. Tengo varias preguntas acá que me hicieron llegar sobre esta enfermedad, que es una de las causas más frecuentes de muertes en la actualidad en las mujeres, ¿verdad? Hablando así en términos de enfermedad, ¿verdad? Entre los cánceres, el cáncer de mama prácticamente va ocupando uno de los primeros lugares hoy en día en cuanto a causas de muertes, juntamente con el cáncer de cuello uterino, y también aumentó muchísimo el cáncer de pulmón, porque hoy en día hay mujeres fumantes prácticamente en igual cantidad que los varones, ¿verdad? Muy bien, y tengo acá una primera pregunta que dice así: ¿qué es el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama de por sí ya está dando el nombre de una enfermedad grave, una enfermedad mortal, o sea, de alta mortalidad, como ya estuve diciendo, ¿verdad? El cáncer en sí es una enfermedad de las células. El cáncer es una enfermedad de las células que influye muchísimo en cuanto a la división celular. No es una división celular normal, produciéndose varios tipos de alteraciones en el tejido, en las células de los tejidos de las glándulas mamarias, ¿verdad? Y esto dan origen a la enfermedad en sí llamada cáncer de mama, ¿verdad? El cáncer de mama entonces es una enfermedad grave, una enfermedad mortal con mucha alta frecuencia todavía, cada vez más, porque el diagnóstico generalmente se hace tarde. ¿Por qué se hace tarde el diagnóstico? Porque las pacientes acuden muy tarde al diagnóstico, o sea, a la consulta para ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el cáncer de mama. Es una enfermedad de las células del tejido glandular mamario, donde está alterada la división celular normal. Ese es el cáncer de mama. La segunda pregunta dice si el cáncer de mama es hereditario. Realmente podríamos decir que sí es hereditario, porque es de aparición mucho más frecuente en mujeres que tienen historias de familiares que han padecido de este cáncer, ¿verdad? Una abuela, una tía, la mamá o una hermana mayor que ha padecido cáncer, aumenta bastante la posibilidad y la probabilidad de que una de las mujeres de esa familia pueda tener cáncer. Existen varios genes que hoy en día se están estudiando, laboratorialmente hablando, para justamente descubrir a tiempo a las personas que tienen mayor probabilidad o mayor posibilidad de padecer esta enfermedad, ¿verdad? El cáncer entonces mamario, como es la pregunta habitual prácticamente en todas las consultas sobre este tipo de enfermedades, la pregunta que nunca falta es si es hereditario o no, ¿verdad? Entonces se considera sí que es hereditario. Una mujer que tuvo un antecedente familiar de cáncer mamario, un antecedente familiar cercano como la mamá o una hermana mayor o una tía de primer grado, tiene altísimas posibilidades, ¿verdad?, de tener también cáncer de mama. Y en esas clases de personas que tienen historias de cáncer en la familia, en este caso de cáncer mamario, es necesario que con mucho más precozmente, a más temprana edad,
inicie las consultas para llegar a un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Entonces sí, podríamos responder así. Entonces la segunda pregunta, que el cáncer de mama tiene un alto patrón hereditario. ¿Y a partir de qué edad es más frecuente? La tercera pregunta, ¿a partir de qué edad es más frecuente el cáncer de mama? Antiguamente se decía, ¿verdad?, que en la edad de la menopausia. La menopausia es cuando es la última menstruación. Menopausia quiere decir última menstruación. O sea que en la perimenopausia, que se inicia prácticamente 5 a 7 años antes, ya se inicia el climaterio, que es la perimenopausia, ya pueden haber apariciones de este tipo de enfermedad en las mujeres, ¿verdad? Se decía que el cáncer era más frecuente a partir de los 45 años en adelante, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros ya hemos visto muchos casos en mujeres menores de 35 años, inclusive menores de 30 años inclusive, ¿verdad? Ahora, aumenta la frecuencia de esta enfermedad a medida que va aumentando también la edad, ¿verdad? Al cumplir 50 años se duplica la frecuencia o la posibilidad de padecer cáncer de mama. Pasando los 60 años se triplica la posibilidad, y pasando los 70 años se cuadruplica o se quintuplica la probabilidad o la posibilidad de padecer esta enfermedad, ¿verdad? Es muy raro que aparezcan en mujeres jóvenes, pero aparece. Nosotros acá en nuestra misma comunidad ya hemos hecho diagnóstico y hemos tenido casos realmente fatales de cáncer de mama en mujeres menores de 35 años, que lastimosamente no han podido superar esa enfermedad, no han logrado una cura total y fallecieron estas personas con cáncer de mama. A mayor edad es más frecuente. Pasando los 45, 50 años, se va incrementando la posibilidad o la probabilidad de padecer esta enfermedad. Pero como les vuelvo a repetir, no es una enfermedad de las mujeres menopáusicas o mujeres mayores de los 50 años. Hemos visto casos de cáncer de mama en mujeres a muy temprana edad, menores de 30 años. Entonces, tiene mucho que ver la edad para ver el aumento en cuanto a frecuencia de la aparición de esta enfermedad. Otra pregunta que dice si existen varios tipos de cáncer de mama. El cáncer es prácticamente uno solo, así hablando de enfermedad propiamente dicha, ¿verdad? Pero podría tratarse de diferenciar de cáncer in situ, cáncer estadio 1, cáncer estadio 2 o grado 1, grado 2, de acuerdo al tiempo de evolución en que se está haciendo el diagnóstico, ¿verdad? Y también otro tipo para diferenciar el tipo de cáncer también son de acuerdo a qué células están alteradas esta enfermedad, qué células de las glándulas mamarias está alterando, ¿verdad? Si hay qué tipo de diferenciación celular, ¿verdad? Acá lo importante es saber y es poder diagnosticar de si una enfermedad mamaria es benigna o maligna. Benigna cuando de repente una persona se palpa los senos, las mamas, y se encuentra con un tumorcito, un carocito, o como le dicen nuestras amigas brasileras, un carocito, o un nodulito, ¿verdad? Ahí ya tenemos una enfermedad mamaria. Y lo que hay que diferenciar es si es una enfermedad benigna o si es una enfermedad maligna. Las enfermedades benignas tienen otro tipo de enfoque, otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Y las enfermedades malignas, el cáncer propiamente dicho, ¿verdad?, tienen otros tipos de tratamiento, otro enfoque, otra disciplina. Eso es en cuanto al tipo de diversos tipos de cáncer de mama, ¿verdad?
Y también la otra pregunta es, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas presenta esta enfermedad? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque puede transcurrir semanas o puede transcurrir meses en que la persona ya es portadora de la enfermedad y ella no presenta ningún síntoma. No hay ni el más mínimo dolor, no se palpa nada, tal vez por falta de práctica, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Pero la mujer piensa que está todo bien, ¿verdad? Muchas veces teniendo un pequeño nodulito del tamaño de 1 centímetro de diámetro, del tamaño de un porotito, ¿verdad? Y esa paciente no presenta ningún síntoma, no tiene dolor, no tiene fiebre, no aumenta de peso, ni bajó de peso. Eso en las primeras semanas, inclusive en los primeros meses de la enfermedad, no presenta ningún síntoma. Cuando generalmente presenta o se observa un signo o presenta algún síntoma, generalmente ya es en estado muy avanzado, en un estado ya realmente que se puede estar calculando de que esa enfermedad ya inclusive mandó células malignas a otros tejidos del cuerpo, al hígado, al pulmón, al cerebro, al abdomen, ahí en el intestino, a otras partes del cuerpo, a los huesos mismos, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad es esa, la enfermedad, una de las enfermedades silenciosas realmente en sus primeros tiempos es el cáncer de mama. No presenta ningún síntoma, no presenta ningún signo. Como dije, la aparición de síntomas o signos ya prácticamente ya nos está dando un cálculo de que esta enfermedad tendría mínimo de 10 meses a 1 año de su tiempo de evolución, ¿verdad? También se suele decir que muchas veces un tumorcito o un nodulito del tamaño de un porotito de 1 centímetro ya tiene más de 30 millones de células dentro de ese tumor y ya hay prácticamente un 30% de posibilidad de que ya haya circulando en el organismo células malignas, células cancerígenas enviadas desde ese nódulo primario, ¿verdad? Envían células cancerígenas a otros órganos que vendrían a ser metástasis, o sea, tumores secundarios que aparecen en otras partes del cuerpo, ¿verdad? Por eso la importancia de estar enfocando este tema hoy en día, un tema que le preocupa a prácticamente la mayoría de las mujeres, a la gran cantidad de familias e inclusive esposos, ¿verdad?, que están preocupados por la salud de su mujer, la salud de su familia. Entonces siempre es de consulta muy frecuente el tratar de diagnosticar hoy en día, ¿verdad?, el cáncer de mama. Más todavía, como dijimos al comienzo, si hay un antecedente familiar cercano, siempre hay mayor preocupación, mayor curiosidad por tratar de llegar a un diagnóstico de esta enfermedad, ¿verdad? Después vamos a ver por qué la importancia del diagnóstico. Muchas mujeres o muchas personas no consultan muchas veces por el temor de saber que tiene esa enfermedad, ¿verdad? El temor mismo hace que, inclusive muchas veces sintiendo ya un pequeño nodulito, no consultan. No consultan, muchas veces no es por ignorancia, conocen de la enfermedad, escucharon de la enfermedad, pero por temor a que se le diga de que sí es probablemente cáncer, no consultan. Y eso es lo que agrava después la posibilidad de curación o no, ¿verdad? Entonces es muy importante que todos sepan que el cáncer de mama
en sus comienzos, en las primeras semanas, meses, inclusive años, puede tener un pequeño nodulito casi impalpable, muchas veces impalpable. Ella misma no puede sentir, ni el médico que la está examinando muchas veces, a pesar de la experiencia que tiene, no consigue palpar un nodulito menor de 1 centímetro. Un nodulito mayor de 1 centímetro ya es mucho más fácilmente palpable por el médico que tiene experiencia y por algunas mujeres que desde hace bastante tiempo están conociendo sus mamas a través del autoexamen. Más tarde vamos a hablar del autoexamen, que es el autoexamen, ¿verdad?, para conocer sus mamas. Por eso la importancia entonces de las consultas frecuentes, las consultas periódicas. Como siempre digo, cuando hay un antecedente familiar cercano, lo ideal es empezar cuanto más temprano empezar las consultas, ¿verdad? Antiguamente se decía que las mujeres tendrían que empezar a consultar recién pasando los 40 años o cerca de la perimenopausia, un poquito antes de la menopausia. Recién ahí se tendría que consultar para tratar de descubrir a tiempo este tipo de enfermedad, ¿verdad? Pero hoy en día no es así. Hoy en día se tienen en cuenta los antecedentes familiares para empezar. Inclusive a muchas familias y a muchas mujeres se les insiste, se les sugiere, se les recomienda que a partir de los 20 años ya empiecen a hacer las consultas, buscando hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Después van a estar dándose cuenta, ¿verdad?, que lo fundamental de todo esto, de lo que estamos hablando, y vamos a hablar sobre el cáncer de mama, lo fundamental de todo es el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz, antes de que empiece a diseminarse por todo el cuerpo la enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca este programa, de tratar de concienciar a la gente, la concientización, para que consulten lo más pronto posible, lo más temprano posible, no esperar que aparezca algún síntoma o algún signo que le diga que pueda estar sufriendo de esta enfermedad. Es muy importante eso tener en cuenta, ¿verdad? Muy bien, vamos a un pequeño receso, a un pequeño descanso y ya volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láser terapia, termoterapia.
Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111. Muy bien, estamos de vuelta en este segundo bloque. El tema enfocado hoy a pedido de muchos televidentes, de muchas pacientes, amigos, familiares, es para tratar todo lo referente al cáncer de mama, ¿verdad? En el primer bloque hablamos de qué es la enfermedad, cuántos tipos de cáncer hay, a qué edad frecuentemente aparece, qué síntomas presentan, cuántos tipos de cáncer hay, ¿verdad? Y bueno, en este segundo bloque vamos a ver un poco una pregunta que dice: ¿qué medidas tengo que tomar para prevenir esta enfermedad? Realmente nadie puede prevenir esta enfermedad. Es difícil decir, yo por ejemplo, yo no voy a tener cáncer de próstata, yo no voy a tener cáncer de pulmón. O que una mujer diga, no, yo voy a seguir estos pasos y yo no voy a tener cáncer de mama. Es muy difícil prevenir la enfermedad. Seguramente que aquellas personas que están predestinadas a sufrir esta enfermedad, en algún momento de su vida tendrán que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Pero hay algunas acciones que la paciente puede ir tomando para prevenir, para ayudar en alguna forma a que no se presente esta enfermedad o que al menos, si es que se presenta, descubrirlo a tiempo y tratarlo a tiempo, ¿verdad? La importancia, como siempre digo, del diagnóstico temprano, diagnóstico precoz de esta enfermedad. Y estamos como para prevenir esta enfermedad, se tienen en cuenta los factores primarios, las medidas primarias de prevención, ¿verdad? Y están los factores o las medidas secundarias de prevención, ¿verdad? Entre los factores primarios, lo que se recomienda es tratar de llevar una vida lo más saludable posible. Una vida en cuanto a la alimentación, una vida lo más sana posible, una alimentación lo más balanceada posible. Estaba leyendo yo en algunos artículos, ¿verdad?, que aquella mujer que se alimenta más de verduras, legumbres, frutas, agua, jugos naturales, tiene mucho menos posibilidad o probabilidad de padecer un cáncer de mama, ¿verdad? O otro tipo de cáncer. Llevar una vida saludable ayuda bastante en este sentido a que tratemos de evitar tener esta enfermedad, ¿verdad? Una vida sana, evitar las gorduras, evitar las frituras, evitar las grasas, alimentos naturales, frutas, verduras, legumbres, abundante líquido, agua natural, jugos naturales, ¿verdad? Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, porque según estudios favorece mucho o incrementa mucho la posibilidad o probabilidad de tener cáncer de mama el hecho de beber bebidas alcohólicas, sin importar inclusive la cantidad, dice. O sea que no hacía falta ser una paciente bebedora consuetudinaria para que tenga cáncer de mama, ¿verdad? Muchas veces dicen también que el consumo social, pero frecuente también ayuda a que se incremente el cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, evitar las bebidas alcohólicas. Las personas que no quieren enfermarse, en este caso, tanto mujeres como varones, deben evitar el consumo de bebidas alcohólicas, que incrementa y favorece la aparición no solamente de cáncer, sino de diversos otros tipos de enfermedades. Entonces el consumo de bebida alcohólica es uno de los factores como que de prevención primaria, ¿verdad? Evitar eso, ¿verdad? También el consumo del cigarrillo.
Las personas fumantes prácticamente quintuplican la probabilidad o la posibilidad de padecer cáncer de aquellas personas que no fuman, ¿verdad? El cigarrillo entonces es un factor también bastante determinante y es una forma de prevención primaria, ¿verdad? Evitar eso, ¿verdad? También otra forma de prevenir un poco esta enfermedad, de evitar que sea en menos frecuencia esta dolencia, es no subir mucho de peso. Tratar de evitar en lo posible la obesidad. Bajar de peso. Estuve leyendo también en unos libros referentes al cáncer de mama que el hecho de bajar el 30% del peso corporal que tenía antiguamente ayuda y reduce bastante la probabilidad o la posibilidad de que esta mujer padezca de cáncer de mama. Entonces, cuidarse, no llevar una vida sedentaria, practicar algún tipo de deporte, algún tipo de actividad que le permita estar siempre en movimiento, no llevar una vida sedentaria, evitar la mala alimentación y también, en este caso, también evitando todo eso, va a lograr no ser esa paciente obesa. Al ser obesa, prácticamente se quintuplica la posibilidad de padecer esta enfermedad. Otros factores también que dicen que favorecen mucho a que se incremente la posibilidad de padecer esta enfermedad es el tiempo del ciclo menstrual, el tiempo del ciclo hormonal de la mujer. Cuanto más temprano empezó la menstruación a menor edad y terminó a mucha mayor edad, por ejemplo, empezó a los 10 años y terminó a los 55 años, esa mujer tiene mayor posibilidad de adquirir el cáncer de mama, ¿verdad? Por influjo hormonal del ovario inclusive, ¿verdad? Hay ovarios que tienen una hiperfunción, hay ovarios que tienen una función normal y otros una función insuficiente, ¿verdad? En este caso, las mujeres que tienen un ciclo hormonal muy largo, la menarca, que es la primera menstruación, empezó a muy temprana edad, y la menopausia, que es la última menstruación, terminó a muy tarde, a muy avanzada edad, 55 años. Esas mujeres tienen mayor posibilidad de padecer esta enfermedad. Entonces hay que conocer eso para así justamente ahondar más en los exámenes, en los estudios, para llegar a un diagnóstico temprano, ¿verdad? Porque como dijimos, a mayor edad se incrementa también la posibilidad de tener esta enfermedad, ¿verdad? También otro factor que dicen mucho, que protege bastante, es el hecho de haber dado de mamar a la criatura, ¿verdad? La lactancia dice que ejerce un efecto protector sobre las mamas. Se habla mucho de eso, ¿verdad? No hay así un dato científico bien fidedigno que te diga, si vos das de mamar no vas a tener cáncer de mama, ¿verdad? Pero ayuda bastante a que no se incremente la posibilidad de aparición de esta enfermedad, ¿verdad? Otro dato también que va que favorece la aparición de esta enfermedad es que la mujer tenga su primer embarazo a muy avanzada edad, por encima de los 31, 32 años, recién ahí se embaraza. Esas mujeres dicen que tienen también mayor posibilidad de padecer esta enfermedad. Con eso no estoy diciendo que se embaracen a los 17 y 18 años, ¿no? ¿Verdad? Pasar la etapa fisiológica de madurez, que son los 18 años en adelante, para embarazarse, ¿verdad? Y así también no tardar demasiado en tratar de lograr un embarazo, ¿verdad? Que eso es contraproducente también, no solamente tratando de evitar el cáncer de mama, sino también otras enfermedades también en la mujer, como en el futuro hijo, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo en uno de esos libros que es un dato que favorece a la aparición de la enfermedad, el hecho de embarazarse a muy tarde edad, pasando los 32 años recién. Entonces
Dicen que cuando más temprano, a menor edad, a menores de 30 años se embaraza la mujer, dice que más rápidamente se madura todo el sistema orgánico funcional, o sea, orgánico fisiológico de las glándulas mamarias, y así adquiere mayor protección contra los influjos hormonales, porque también se habla de que el cáncer de mama es hormonodependiente, depende mucho de la propia hormona, de los ovarios, y también depende mucho del consumo de hormonas. Depende mucho también del consumo de hormonas. ¿Hormonas en qué sentido? Hablando, por ejemplo, los anticonceptivos. Lastimosamente, como ya tocamos en otros programas, hoy en día las relaciones sexuales empiezan a muy temprana edad, jovencitas, menores de 15 años, y ya a esa edad están empezando con el consumo de anticonceptivos, ya sea vía oral o vía intramuscular, ¿verdad? Ya están empezando con el consumo entonces en forma indiscriminada, en forma excesiva de los anticonceptivos, de las hormonas, y eso también se dice que favorece mucho a incrementar la posibilidad de aparición del cáncer de mama y prácticamente cáncer ginecológico en general. El consumo excesivo, el consumo temprano, a muy temprana edad, favorece mucho la aparición de esta enfermedad. Y también el tratamiento hormonal. Hay muchas mujeres que tienen un climaterio, una menopausia o una perimenopausia bastante difícil, muy complicada, con síntomas muy intensos que deben ser tratadas, y que el único tratamiento eficaz son justamente las hormonas. La reposición hormonal alivia el sufrimiento de aquellas mujeres que están con el síndrome climatérico, con los signos y síntomas de la menopausia, ¿verdad? Y el único tratamiento eficaz es el tratamiento hormonal. Pero todo este tratamiento hormonal de la menopausia, del síndrome climatérico, y el tratamiento hormonal también de la anticoncepción, anticonceptivos, deben estar orientados por su médico de confianza, o un médico, por cualquier médico, pero médico, que entienda desde el tratamiento hormonal, ¿verdad? Que le oriente, que le explique cuáles son los futuros efectos adversos, las futuras consecuencias de tal o cual uso de medicamento, ¿verdad? Es muy importante eso. ¿Por qué hablamos del consumo de anticonceptivos? Porque nosotros siempre repetimos, las madres, algunas madres le llevan al consultorio, a la consulta médica, a su hija de 13, 14 años para que se le recete un anticonceptivo porque ya empezó a tener relación sexual. Otras madres no le llevan al doctor, le llevan directamente a la farmacia y le compran un anticonceptivo, ¿verdad? Un daño tremendo puede estar sufriendo esa chica, esa joven, para su futuro, ¿verdad? Para el futuro de ella, para el bienestar más tarde en su salud, ¿verdad? Lo ideal es consultar primero, antes de consumir un medicamento, consultar con un médico que le explique los beneficios y los daños que podrían causar tal o cual medicamento, ¿verdad? Es muy importante eso. También hay otros medicamentos que desde hace muchos años, ya hace más de 20, 30 años, que se están usando para el tratamiento de algunos tipos de cáncer y para evitar inclusive la aparición de cáncer en mujeres mayores de 40 años que tienen historia familiar de cáncer de mama, ¿verdad? Hay unos medicamentos que se manejan con nombres comerciales en distintos laboratorios, ¿verdad? Inclusive acá en nuestra ciudad hay esos medicamentos. Pero no, como siempre digo, no tomar sin consulta previa con un médico entendido, un ginecólogo, si no tiene a mano un mastólogo.
Y si tiene a mano un mastólogo, con el mastólogo, o si tiene cerca un oncólogo. Oncólogo es aquel especialista que trata las enfermedades cancerígenas, ¿verdad? Los cánceres en general, ¿verdad? Entonces hay 3 tipos de médicos que pueden orientarles bastante bien en la prevención por medicamentos de ciertos tipos de cáncer. Esos medicamentos, por ejemplo, dice que ayuda a prevenir o a retrasar la aparición del cáncer de mama, pero que en contrapartida puede aparecer o incrementar el cáncer del útero, el cáncer del endometrio, ¿verdad? Por eso que también se dice que aquellas mujeres que por algún motivo se le tuvieron que retirar el útero por alguna enfermedad, esas mujeres pueden tomar con mucho menos riesgo esos medicamentos para prevenir un cáncer mamario, ¿verdad? Si tienen un antecedente familiar cercano, o si de repente tuvo ya un cáncer y se curó, y entonces como es joven todavía, ¿verdad? 40, 45 años, entonces por recomendación médica empiezan a tomar esos medicamentos que también ayuda en cierta medida para su prevención, ¿verdad? Pero no está recomendado para cualquier tipo de persona. Hay ciertos tipos de pacientes nomás que pueden recibir ese medicamento preventivo. Y la forma secundaria de prevención son los estudios que uno puede hacerse, ¿verdad? Entre los estudios, uno que uno puede realizar en su casa es el famoso llamado el autoexamen de las mamas. Existe una técnica. Vamos a tratar de que nuestros técnicos pongan unas imágenes en nuestro tema hoy sobre lo que es el autoexamen de las mamas. El autoexamen de las mamas pueden realizar todas las mujeres mayores que ya están en ciclo hormonal normal, ¿verdad? Lo ideal es hacer un autoexamen de las mamas transcurridos 7 días del primer día de la menstruación, no perimenstrual, cuando están menstruando, ¿verdad? O cuando están ovulando tampoco, ¿verdad? Lo ideal es al 7º día del inicio de la menstruación, fijarse para hacer un autoexamen una vez al mes. Las mujeres que por algún motivo ya no están menstruando más, las mujeres menopáusicas, las mujeres que tuvieron cirugía donde se les extirparon el útero y ya no menstruan más, entonces esas mujeres tienen que fijar una fecha que les haga recordar que tienen que revisarse las mamas una vez al mes. Por ejemplo, la fecha de su cumpleaños, por ejemplo. Si es de un 25 de agosto, entonces el 25 de cada mes hacerse el autoexamen. El autoexamen de las mamas es colocarse frente al espejo, realizar ciertos movimientos de brazos, alzar los brazos, bajar los brazos, extender los brazos, flexionar los brazos y ver si una de las mamas queda quieta o sigue el movimiento de los movimientos corporales que está realizando la paciente, ¿verdad? Cuando uno de los senos, una de las mamas no realiza el mismo movimiento, entonces eso puede ser un factor que esté informando de que algo está pasando con esa mama, ¿verdad? Mirar el aspecto, mirarse frente al espejo, mirar siempre el aspecto y el color de la piel de la mama, ¿verdad? El aspecto del pezón hay que estar mirando una vez al mes, ¿verdad? Ver si el pezón se está retrayendo, se está hundiendo por algún motivo, ¿verdad? Que no se pudo determinar por qué, ¿verdad? Uno de los pezones está más hundido, o de repente ven un hueco en algún lugar de la mama que anteriormente no estaba, ¿verdad? El autoexamen sirve para eso, para conocer su mama. Colocarse frente al espejo, mirar, realizar todos los movimientos de los brazos, del cuello y fijarse en el movimiento y en el aspecto de las mamas, ¿verdad? Nosotros tenemos un libro, ¿verdad? Donde tenemos inclusive imágenes ilustrativas de esos pasos a seguir, ¿verdad? En otra forma de la palpación, por ejemplo, es dividir la glándula mamaria en 4 cuadrantes: superior,
externo, interno, inferior, externo, interno. Y cuando van a palpar la glándula mamaria, no hacer exprimiendo, no exprimir la mama. Hay que palpar contra la costilla y con el pulpejo de dedos, suavecito, ¿verdad? Milímetro por milímetro cada cuadrante. Ir palpando una vez al mes, ¿verdad? Para ir conociendo el tono de la glándula mamaria, ¿verdad? Ir conociendo milímetro por milímetro el tono de cuadrante, cada cuadrante, ¿verdad? Otra forma es imaginariamente tener en cuenta como si fuese un reloj, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, y procurando a la 1, y procurando a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, buscando siempre de repente palpar un pequeño nódulo. Es muy difícil, muchas veces para la propia paciente, es muy difícil que pueda palpar un tumorcito o un nodulito, un carocito de 1 centímetro o menos. Por eso, también, a pesar del autoexamen mensual que haga la paciente, sería bueno que su médico de confianza, su ginecólogo, como mínimo cada 6 meses haga un examen palpatorio buscando el pequeño nodulito que pueda aparecer, ¿verdad? En mujeres que están haciendo el tipo la consulta, ¿verdad? Tratando de hacer un diagnóstico precoz del cáncer de mama, ¿verdad? También otra región muy importante investigar son las axilas. Las axilas. Tratar de dejar las axilas en una posición de relajación total y en la mano opuesta ir buscando la aparición de repente de algún tumorcito, algún nodulito, algún carocito, como dicen nuestras amigas, ¿verdad? Ínguas, dicen ellos en portugués, adenopatías, pequeños nódulos, adenomas, pequeños nodulitos que podemos hallar en la región axilar. Es muy importante también, ¿verdad? Eso es el autoexamen de las mamas. Y después están los estudios que ya muchos conocen, ¿verdad? La ecografía mamaria, la mamografía, la tomografía, y hoy en día la ayuda muy importante de la resonancia magnética nuclear de las mamas, ¿verdad? Solamente que son estudios mucho más costosos que no todas las pacientes tienen posibilidad de realizar, ¿verdad? Pero con una ecografía y una mamografía ya ayuda bastante en el diagnóstico precoz del hallazgo de esta enfermedad, ¿verdad? En mujeres jóvenes es más útil, es mujeres menores de 32 años para abajo, es más útil la ecografía mamaria. Con la ecografía mamaria, un buen aparato, un buen equipo de ecógrafo y un personal médico especializado que tenga mucha experiencia con la ecografía pueden encontrar nódulos y o quistes en la glándula mamaria y en las regiones axilares, ¿verdad? Y la mamografía también, a partir de los 32 años, 30, 32, ya se está realizando la mamografía, ¿verdad? La mamografía también tiene un momento exclusivo dentro del ciclo menstrual de la mujer. No realizar cerca de la menstruación, porque cerca de la menstruación y cerca de la ovulación, porque las mamas están tensas, están muy sensibles y es un examen un poco molestoso en la mamografía. Entonces también se recomienda realizar la mamografía al 7º, 8º día aproximadamente del inicio de la menstruación, ¿verdad? Entonces los métodos que más tenemos a mano siempre cerca son la ecografía y la mamografía. Aquellas personas que tienen condiciones, tienen posibilidades y en su pueblo o en su ciudad hay una clínica, un hospital público o privado que tengan una ecografía, que haya un ecografista y que haya también un mamógrafo, que se haya la mamografía, siempre yo les recomiendo que, por ejemplo, que un año hagan ecografía, el año siguiente mamografía. Ecografía un año, mamografía otro año, ecografía de forma intercalada.
para no estar haciendo cada año la mamografía, por ejemplo, ¿verdad? Que es un bombardeo con rayos X, ¿verdad? Entonces, tienen que realizarse. ¿A qué edad empezar? Hace rato dijimos, ¿verdad? Que cuanto más historia familiar hay, cuanto más antecedentes hay en la familia, un poco en la familia cercana o un poco lejos igual, más temprano procurar hacer el diagnóstico, más temprano concurrir a la consulta, ¿verdad? Esa es la importancia. Y están las personas que de repente son un poco más pudientes, ¿verdad? Podrían solicitar, aparte de una mamografía, podrían solicitar tomografías de las glándulas mamarias y de las regiones axilares. Otras personas más pudientes podrían realizarse mamografías, resonancia magnética nuclear. Resonancia magnética nuclear. Un poco más caro, pero bastante efectivo para encontrar nódulos de 0,5 centímetros, milímetros chiquititos. En la resonancia magnética se puede ver, ¿verdad? Después están los factores tumorales que se pueden diagnosticar, también se pueden ir buscando a través de exámenes laboratoriales, exámenes de sangre. Hay varios datos, hay varios marcadores tumorales que el ginecólogo conoce, ¿verdad? Y le solicita esos estudios a la paciente, que pueda realizarse esos estudios buscando marcadores tumorales de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, esas son las formas de diagnosticar esta enfermedad. Muy bien, entonces, siguiendo con las preguntas, vamos a ver, por ejemplo, dice acá una pregunta: si esta enfermedad tiene cura. Y aquí la importancia de lo que hace rato estábamos hablando, ¿verdad? El diagnóstico precoz. ¿Para qué siempre se está recomendando, aconsejando, hablando siempre por radio, por televisión, en los distintos periódicos, ¿verdad? La concienciación, la recomendación de la consulta precoz, ¿verdad? Porque la gente, cuando habla de cáncer, prácticamente ya se pone el cruz en la frente, ¿verdad? La cruz en la frente, y prácticamente ya se considera una persona muerta, ¿verdad? Pero esta enfermedad tiene cura. Actualmente, no solamente el cáncer de mama, cualquier cáncer de cualquier órgano de nuestro cuerpo tiene cura si es diagnosticado precozmente, antes que produzca algún síntoma, antes que haga aparecer algún signo, antes que haya sido diseminado la enfermedad. El cáncer de mama tiene cura y tiene también una sobrevida post-tratamiento de muchos años, si es que se diagnosticó a tiempo, antes que el nódulo primario, el tumorcito primario, esté enviando células cancerígenas a otras partes del cuerpo. Si se llega a un diagnóstico temprano, a un diagnóstico precoz, esa paciente tiene una alta posibilidad de sobrevida, casi prácticamente del 100%, ¿verdad? Lastimosamente, como dijimos al comienzo, ¿verdad? Muchas pacientes ya consultan muy tarde. Consultan cuando sus nódulos son mucho mayores que 1 centímetro, y cuando hay 1, 2 o 3 nódulos, ahí recién tiene miedo y ahí recién se va a la consulta. O cuando bañándose de repente sintió un ganglio, un nodulito, un tumorcito en la axila, por ejemplo. Y muchas veces ni le da importancia y pasan semanas y meses para que vaya a la consulta. Ese es un dato muy negativo si uno piensa en la curabilidad o no de la enfermedad. Como dije hace rato, el cáncer de mama, como muchos otros tipos de cáncer de nuestro organismo, tienen un alto porcentaje de cura y un alto porcentaje de muchos años de sobrevida si es que se diagnostica a tiempo. Esa es
de toda esta charla hoy, la recomendación más importante es lograr el diagnóstico precoz, diagnosticar a tiempo. No decir, por ejemplo, que no vas a tener nunca cáncer. Claro, hay que tener fe en Dios. La persona creyente, la persona que tiene fe en la Sagrada Familia, siempre va a decir, no, yo no voy a tener, yo voy a rezar, todos. Pero igual hay que seguir los pasos de la prevención primaria y la prevención secundaria. No hay que dar chances, no hay que dar oportunidad a las complicaciones. El diagnóstico precoz hace que muchas enfermedades tengan cura hoy en la actualidad. Muy bien, nos vamos a un pequeño descanso y ya volvemos enseguida. Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Patricio de Irlanda del Norte, filial Santa Rita, ubicado en Fracción La Amistad, sede central en Ñemby, Departamento Central, local propio, con infraestructura acorde a las exigencias del CONES, creado por Ley 3739, cuenta con las carreras legalmente habilitadas de Enfermería, Farmacia, Radiología, Nutrición, Kinesiología y Fisioterapia, Biblioteca, Informática, Laboratorio, salas amplias y climatizadas, equipamientos de última tecnología para las clases prácticas de fisioterapia y rehabilitación. Primera institución de tercer nivel en la ciudad para la formación de calificados profesionales de la salud. San Patricio de Irlanda del Norte. Investigación, formación y extensión. Fisiocorpus, clínica de fisioterapia y rehabilitación. Desde el año 2004, cuidando de su salud. Cuenta además con departamento de nutrición, estética, pilates, masoterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, atención personalizada y humana. Centro privado de recuperación, con un plantel de profesionales especializados en constante capacitación con años de experiencia. Técnicas, manuales y recursos tecnológicos facilitan gran mejoría en un corto tiempo, recuperando funcionalidad y movilidad tras lesiones musculares, tendinosas, articulares y fracturas diversas, enfermedades de la columna vertebral, láserterapia, termoterapia. Fisiocorpus es sinónimo de alta calidad de atención al paciente con equipos de última generación, multidisciplinario para su total recuperación, porque tu salud es lo más importante. Santa Rita Centro, detrás del BBVA Banco. Teléfono 0983-624-111. Muy bien, estamos volviendo ya prácticamente en el último bloque de nuestro tema de hoy en día, cáncer de mama, ¿verdad? Y vamos a seguir con las preguntas. Acá, por ejemplo, una pregunta dice si esta enfermedad, el cáncer de mama, puede darse en los hombres. Si puede darse en los hombres, sí, se da en los hombres. Los hombres piensan que no van a tener cáncer de mama. Los hombres también tienen cáncer de mama, pero en mucha menor proporción, en mucho menor porcentaje que las mujeres. Por ejemplo, se podría decir que de cada 100 mujeres con cáncer de mama, 5 hombres aproximadamente tendrían cáncer de mama, ¿verdad? Es muy ínfimo el porcentaje en los varones, pero el cáncer de mama en los varones es muy virulento, es muy agresivo, es muy rápido. Rápidamente, si no se procede a un diagnóstico precoz, como dije, ¿verdad? Rápidamente tiene un desenlace muy desagradable, ¿verdad? Un desenlace mortal, ¿verdad? Generalmente en los hombres es altamente mortal, ¿verdad? De alta mortalidad, pues el hombre también es muy reacio a la consulta, piensa que no va a tener cáncer de mama, cree que no va a ser un cáncer de mama y no consulta temprano, no consulta.
Ya consulta cuando hay algún síntoma de algún dolor en el cuello o dentro del tórax o dentro del abdomen, algún que otro dolor dolor insoportable le hace consultar, pero ahí ya es tarde. Ahí ya es tarde para el tratamiento. Esos son los dolores que aparezcan en otra parte del cuerpo, es señal de que esta enfermedad ya está muy avanzada. Ya está diseminada a otras partes del cuerpo. Por eso es que el hombre no tiene que descuidarse, es frecuente. En un libro que leí de hace unos años atrás, decía, por ejemplo, que en el Brasil habían diagnósticos de prácticamente, como decir, un diagnóstico de cáncer cáncer de mama en hombres por día. O sea, 365 hombres tienen cáncer en cada año en el Brasil, ¿verdad? La población, la densidad poblacional del Brasil es inmensa, comparando con nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? En nuestro país, Paraguay, y acá en nuestra comunidad mismo, nosotros ya tuvimos gente conocida, varones que han padecido del cáncer de mama. Entonces, respondiendo a esta pregunta, sí, ¿es una enfermedad que puede darse en hombres? Sí, el hombre también puede tener cáncer de mama, a no descuidarse. Y después dice acá, ¿qué tratamientos se aplican? ¿Cuáles son los tratamientos para la enfermedad del cáncer de mama, ¿verdad? Y la otra pregunta dice si es necesario la realización de una mastectomía. Mastectomía quiere decir extirpar, sacar la glándula mamaria, ¿verdad? Muchas veces cuando el diagnóstico es temprano, muchas veces tiene valor la cirugía radical, la extirpación radical de la mama con su sistema ganglionar, ¿verdad? Extirpar totalmente, ¿verdad? Tratando así de evitar algún otro pequeño foquito, algún otro pequeño nodulito que aún sea impalpable casi, o que no pudo haberse visto en una mamografía, ¿verdad? Entonces la mastectomía radical se aplica en aquellos casos en que el médico tratante, el oncólogo, especialista en cáncer, sabe perfectamente con todos los estudios que se le realizó a la paciente de que ese cáncer es in situ, está ahí nomás todavía, no diseminó a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Al hígado, al pulmón, al intestino, al cerebro, ¿verdad? Entonces no hay diseminación. En ese sentido sí tiene mucho valor la mastectomía radical. Hoy en día, gracias a Dios, con la cirugía plástica, con la cirugía estética, se puede otra vez mejorar la parte estética de aquellas personas que tuvieron que sufrir ese tipo de cirugía, ¿verdad? Con las prótesis. Las prótesis de mama, ¿verdad? Hoy en día se soluciona esa parte estética. Entonces no hay tanta controversia entonces en realizar una mastectomía una vez que el médico le indica a la paciente y familiares que es muy importante en ese momento, que están todavía a tiempo de una cirugía radical para poder tener una sobrevida casi del 100%, ¿verdad? Una curación de casi el 100%, ¿verdad? Muchas veces, cuando el diagnóstico ya es hecho en etapa un poco más avanzada, ya no se realiza la mastectomía, ni tan siquiera muchas veces la cirugía mínimamente invasiva, ¿verdad? Porque ya prácticamente se tiene una casi certeza de que ya diseminó, ya fue a otros órganos. Entonces, en esos casos, dependiendo del tipo de cáncer, del tipo celular del cáncer, se puede usar la radioterapia, varias sesiones de radioterapia, se pueden usar quimioterapias. Hay veces que se usan en forma combinada la radioterapia con la quimioterapia, ¿verdad? A veces también se usan hormonoterapias, algunos tipos de hormonas, algunos tipos de medicamentos, como estuvimos hablando hace rato, ¿verdad? Para tratar de suprimir y lograr una cura lo más cercano al 100%, ¿verdad?
Hay varios tipos entonces de opciones en el tratamiento, ¿verdad? Hay varios tipos de opciones en el tratamiento. Otra cosa que yo me olvidé decir hace rato en el diagnóstico, ¿verdad? Ni con la ecografía, ni con la mamografía, ni con la tomografía, ni con la resonancia se puede asegurar 100% que es cáncer. La única forma de asegurar 100% es hacer una biopsia. Se retira un pedacito del nódulo sospechoso, de la parte sospechosa, y la única forma de decirle a la paciente y familiares que sí es cáncer, habiendo hecho una biopsia de esa parte, de ese tejido, ¿verdad? Porque muchas veces, algunas veces nosotros de repente podemos equivocarnos al hacer una mamografía y decirle con la mamografía, señora, usted tiene cáncer. No podemos proceder así también. Lo que podemos decir es que hay una alta sospecha, una alta probabilidad de que sea cáncer. Entonces se hacen los otros estudios, los estudios laboratoriales, ¿verdad? Y tratar de realizar una biopsia para confirmar a plenitud el diagnóstico, ¿verdad? Algunas personas me preguntaron inclusive si el Papa Nicolau se puede hacer. Sí, el Papa Nicolau se hace muchas veces de las secreciones que salen muchas veces por el pezón, sale algún tipo de secreción. Algunas secreciones que son sanguinolentas, parecido un poco de sangre, ¿verdad? Algunas secreciones con pus, o algunas secreciones de aspecto lechosa, que es raro, que no tiene nada que ver con la lactancia. Entonces, esa secreción que está saliendo de la mama, a esa secreción se puede realizar el examen que se llama Papa Nicolau. El Papa Nicolau es el estudio citológico, el estudio de las células. Ahí se pone en una placa, se prepara y se envía al patólogo. Y el patólogo es el que va a decir si realmente ahí, en ese material, existen células altamente sospechosas de cáncer, ¿verdad? Entonces, como ya dije hace rato, podemos hacer un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico probable con la ecografía, la mamografía, la tomografía y la resonancia magnética. Pero el único que nos va a dar una certeza absoluta al 100% de que es cáncer y qué tipo de cáncer es haciendo una biopsia del material que podamos extirpar. Esta enfermedad, por ejemplo, preocupa a mucha gente, a todos los seres vivos preocupa, ¿verdad? Más a las mujeres y a los familiares de la paciente, ¿verdad? Que de repente presente algún nódulo. Es importante, acá en nuestra comunidad existen varios sanatorios, algunas clínicas que ya cuentan con aparatos de ecografías, cuentan con especialistas que pueden hacer un diagnóstico ecográfico, un diagnóstico por mamografía, ¿verdad? Entonces no hay que perder esa posibilidad de lograr una cura completa de la enfermedad. Hemos tocado hoy este tema, el cáncer de mama, porque es una enfermedad que ha aumentado muchísimo, su aparición es mucho más frecuente y está apareciendo a más temprana edad. Anteriormente no se veía cáncer de mama en mujeres menores de 40 años. Hoy en día es muy frecuente. Y por eso se insiste mucho en las consultas periódicas, en las consultas frecuentes. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz. La gran mayoría de enfermedades cancerígenas que el ser humano pueda tener tiene alta probabilidad de cura, dependiendo mucho del tiempo en que fue hecho el diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico tardío, lastimosamente, es muy poco lo que el médico tratante puede hacer. La tecnología, la medicina avanzada no puede hacer milagros cuando el diagnóstico se ha hecho en forma tardía, ¿verdad? Lo importante entonces del mensaje de esta charla de hoy sobre el cáncer de mama es hacer un diagnóstico temprano, diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿ok?
Está bien, espero que esta charla haya sido una fácil comprensión para todos ustedes y que les haya sido útil a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, buen descanso.